Buenas tardes a todos, es un gusto estar otra vez con ustedes, comunidad de Beyond Type 2 en español. Hoy estoy más contenta que nunca porque me acompañan dos grandes amigos y personas a quienes yo admiro mucho del entorno y el mundo de la diabetes. Me acompañan el licenciado en nutrición Héctor Manuel Infanzón Tarango. Él es nutriólogo y educador en diabetes certificado del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes CAIPADI, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que está en la Ciudad de México. A Héctor ya muchos de ustedes lo conocen a través de las redes sociales y hoy lo invitamos. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de poder estar aquí con ustedes compartiendo un tema muy importante que ya nos dirás de qué será. Y también está conmigo Eugenia Araiza. A Eugenia ya la conocen también es nutrióloga, también es educadora en diabetes. Ella está al frente de una página ya muy conocida que se llama Healthy Diabetes. Y dentro de lo mucho que hemos visto que ella produce, hizo hace poco un recetario buenísimo en el que ya todos compartimos recetas y estuvimos analizando sus recetas. Y ahora Eugenia se une al equipo de trabajo de Beyond Type 1 y ella es la persona que va a estar detrás de responder todos los mensajes y los comentarios que ustedes tengan en la página de Facebook de Beyond Type 2 en español. Bienvenida, Eugenia, a Beyond Type 1 y bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias, Mariana. Aquí andamos. Primero, hoy queríamos invitar a Héctor porque tenemos un tema importantísimo del que queríamos platicar. Estamos trabajando en hablar de forma distinta sobre las diferentes complicaciones que muchas veces se presentan cuando vivimos con diabetes. Entonces, hoy queríamos platicar con Héctor. Héctor es experto, entre muchas de las cosas en las que Héctor es experto en pie diabético, que es una complicación de la que recibimos muchas preguntas y de la que es importantísimo sí o sí platicar. Entonces, la primera pregunta que tengo para Héctor es, Héctor, ¿por qué tenemos que hablar las personas con diabetes de cualquiera de sus tipos de pie diabético? Pues creo que para empezar hay que resaltar o denotar que dentro de los comportamientos de autocuidado de las personas que viven con diabetes está uno del cual se habla de la reducción de riesgos, ¿de acuerdo? Estos riesgos que pueden ser complicaciones a futuro si no se tiene un manejo, un tratamiento integral de esta condición. Y dentro de ellos hablamos o se incluye el pie diabético, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que se hable sobre esta complicación, que es algo que quienes viven con esta condición pueden llegar a desarrollar, y ya hablaremos más adelante en qué situaciones o cuáles son las causas principales, ¿de acuerdo? Entonces, pie diabético hay una definición que me gusta mucho, que es de la Asociación Americana de Diabetes, que es el pie, bueno, el área anatómica por debajo del malleolo de toda persona que vive con diabetes. Entonces, miren, aquí tengo un modelo que me va a ayudar a explicar que básicamente el malleolo es esta parte de aquí, todo esto de acá, a eso llamamos pie diabético, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la pregunta sería, pues todos, si viven con diabetes, tienen pie diabético. Sí, pero va a depender del riesgo que tengamos en tener complicaciones por este pie, ¿de acuerdo? O por las características que tenga. Entonces, de ahí es que es importante que se hable de ello. Entonces, y compartiendo algunos datos interesantes y que a todo el mundo tenemos que tener en cuenta, es que a nivel mundial cada 20 segundos se está realizando una amputación por diabetes, ¿de acuerdo? Es algo de lo cual tenemos que hablar, no para asustarnos, sino para hacer conciencia de qué es lo que podemos hacer nosotros para poder prevenir esta complicación, ¿de acuerdo? Aquí hay dos panoramas, uno que pinta bien y otro que no pinta bien, y creo que es importante hablar de ambos, ¿no? Por parte del que pinta bien, sabemos que es algo que es totalmente prevenible si hay un proceso de educación y de cuidado, ¿de acuerdo? De prevención. Pero por otra parte, la parte, digamos, no tan buena es que está habiendo un descuido por parte de los profesionales de la salud y también de las personas que viven con esta condición, a que en algunas ocasiones no se les da importancia al pie, ¿no? Hay más atención, puede ser a los niveles de glucosa, a cómo están mis ojos, a cómo están los riñones y a muchas otras cosas, pero los pies muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Pero dentro de estos dos panoramas que pueden ser el polo bueno y el malo, hay que saber que el punto medio es que hay acciones que pueden ser de prevención,
de muy bajo costo y que son totalmente efectivas para no llegar a este escenario, ¿no? Que sí puede ser un escenario digamos, de mucho costo y de mucho impacto para la calidad de las personas, ¿no? Y finalmente, como siempre hacemos énfasis, todos estos conocimientos y destrezas, porque además necesitamos aprender a hacer la revisión propia del pie, que es algo que vamos a ver hoy también con Héctor, lo podemos obtener a través de la educación en diabetes y ahí la importancia de la figura que tienen estas personas y estos personajes en todo el equipo multidisciplinar que se encarga de ayudarnos a vigilar nuestro estado de salud. Héctor, entonces, bueno, ya nos habías comentado un poquito, pero entonces, todas las personas que vivimos con diabetes es así, sí o sí tener pie diabético o podemos evitarlo, o sea, podemos nunca presentar pie diabético. Claro, si es una complicación prevenible, ¿de acuerdo? Creo que ese es el punto más importante, más que meterles miedo, porque desafortunadamente muchos de los consultantes han escuchado o conocen a alguien que vive con diabetes o que vivió con diabetes y que tuvo un desenlace desafortunado porque le amputaron un dedo o el pie o incluso la pierna, ¿no? Todas estas extremidades inferiores. Pero muchas veces el panorama, justamente, no hay que llegar a eso, ¿no? No hay que llegar a, pues ya no siento, o me salió una herida en el pie y nunca la vi hasta que ya estaba infectada. Sí es un panorama malo, pero entonces creo que hay cosas que hay que hacer antes, ¿no? Sí se puede prevenir, ¿de acuerdo? Pero también les comento, de los datos que ya tenemos a nivel mundial, se sabe que el 25% de las personas que viven con diabetes pueden desarrollarlo, ¿de acuerdo? Y esto principalmente digamos, a la historia natural de la diabetes o cuando no hay un manejo adecuado de esta condición, que del 70 al 80% de los pacientes con diabetes pueden tener una amputación no traumática, es decir, a causa de la diabetes, que sí pueden llegar a tenerla. Y aquí lo más importante es que sí tiene un impacto negativo en la calidad de vida, ¿de acuerdo? Ya cuando hay una amputación, se reduce 5 años nuestra calidad de vida, ¿no? Y obviamente aumenta el riesgo de tener un desenlace no tan positivo, ¿no? Y aquí, dentro de las causas, Eugenia, que pudiéramos platicar de, bueno, si vivo con diabetes, ¿qué es lo que tengo que ver? O cómo me aseguro que no voy a desarrollar prediabético. La primera, desde luego, es el manejo de la condición, ¿de acuerdo? No solo niveles de glucosa, sino también hay que ver niveles de grasas en sangre, principalmente triglicéridos y colesterol, por ponerle una etiqueta técnica. ¿Cómo está mi presión arterial? ¿De acuerdo? Y otros factores que igual ahorita con mucho gusto les comparto, pero son cuestiones muy importantes. Y esto no solo lo ve el médico o no es algo que tenga que ver quien vive con esta condición, sino todo el tratamiento multidisciplinario, que bien ya lo decía Mariana, que somos fundamentales para la prevención y la reducción de estas amputaciones, ¿no? De hecho, hay un estudio, se hizo un estudio hace unos años en la India, donde realmente implementaron un programa de educación que se llama Step by Step, para la reducción de amputaciones y de úlceras por pie diabético. Entonces, la primera fase de este programa consistió en educar al profesional de la salud en cómo tenía que orientar a la persona con diabetes y fue algo, digamos que un crecimiento en masa esto, ¿no? Entonces, el tratamiento y la educación ahí son fundamentales, ¿no? Y la otra causa, que hace ratito les hablaba de esta historia de la diabetes, ¿no? De cómo se puede ir desarrollando. Eventualmente puede ser el que aparezca la enfermedad arterial periférica. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente, cuando hay daño en las arterias, y eso se puede dar por un manejo inadecuado de la diabetes, se van dañando, pierde funcionalidad y el pie está en riesgo, ¿no? Y la otra cuestión, seguramente ustedes han escuchado de esta famosa neuropatía diabética, ¿no? Muchos pacientes me preguntan, oye, pero ¿qué es la neuropatía, no? O ¿cómo sé si la tengo o no? O es que ya no siento, tengo neuropatía. Una forma genérica de decir es que hay afectación a los nervios, entonces, literal es no sentir nada, ¿no? Muchas veces hay un museo muy famoso en el que nos acostamos en una cama de clavos y sentimos los piquetitos, ¿no? Esos piquetitos los podemos dejar de sentir,
¿no? Entonces, eso, digamos que ya empezamos a hablar de foquitos rojos, ¿no? De ya tengo que voltear a ver a mi pie, ¿no? O mucho mejor, no esperar a que aparezcan estos síntomas y poder tomar decisiones, ¿no? Y creo que la última causa, y es muy importante que hablemos de ello, es que ustedes como personas, como consultantes, tienen el derecho, y también yo les diría, tienen la obligación de hablar con su equipo de salud y decir, tienen que revisarme los pies, ¿no? Porque sabemos que de pronto también como profesionales es, pues tengo mucho trabajo, tengo mucho tiempo y me enfoco a otras cosas en el manejo del paciente y olvidamos los pies, ¿no? Entonces, parte de ello es lo que hacemos los educadores, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo como nutriólogo educador revisando un pie? Es parte de mis competencias, ¿no? Revisar el pie del paciente y poderlo orientar y educar hacia, bueno, ¿cómo vamos a prevenir este pie diabético, ¿no? Oye, se me ocurren dos preguntas de lo que acabas de decir. Primero, normalmente pensaríamos, o nuestros pacientes y consultantes pensarían, que pie diabético se relaciona exclusivamente con niveles muy elevados de glucosa en sangre. Eso por un lado. Por otro lado, llega mucha gente a nuestra consulta con esa idea de que es automático que se presente pie diabético y amputación tras el diagnóstico. Entonces tenemos que trabajar un chorro en derribar esos mitos. Pero la pregunta que me surge es, ya nos explicaste que hay otros factores que están involucrados, entre ellos niveles de presión arterial y otros. ¿El peso de la persona tiene algo que ver? ¿Hay mayor probabilidad de desarrollar pie diabético en alguien que tiene sobrepeso, por ejemplo? Es un factor de riesgo desde el punto de vista que, y este es otro tema del cual igual trabajo mucho en ello. Cuando tenemos un mayor peso, les pongo el ejemplo de los pies son los que nos cargan, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que a mayor peso, nuestros pies van a cargar mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, esos puntos elevados en las plantas de los pies, por ejemplo, si yo estoy parado y tengo mucho peso y tiendo a sobrecargar en este punto, está de acá para que sea mejor, va a ser mucho más sencillo o es un factor de riesgo para que yo desarrolle una úlcera, ¿de acuerdo? En un punto muy frecuente. Y esta úlcera puede llegar a evolucionar o sea, se necrosa el tejido, vaya, hay muerte de tejido y se puede provocar amputación, ¿de acuerdo? Por ponerlo de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, sí es un factor que influye definitivamente el peso y se ha visto en algunos estudios que cuando comparan pacientes con diabetes con normopeso o peso normal y que tienen obesidad o que tienen sobrepeso, es mayor el riesgo en este grupo, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Y no estamos hablando de tener un peso ideal. Muchas veces, y digo, es otro tema, pero es importante hacer énfasis, que tal vez alcanzar un peso saludable, que es una reducción del 5 al 10% de nuestro peso actual, podemos tener beneficios, ¿no? En nuestro tratamiento integral, ¿no? Pero sí, definitivamente sí es un factor que influya. Y el otro punto que me mencionabas, Mariana, ahorita ya se me fue, pero si me lo puedes repetir porque tenía algo que decir de eso. Que muchas veces cuando se acercan las personas a nosotros y a los equipos multidisciplinares, especialmente a quienes nos dedicamos a la educación en diabetes, llega mucha gente tristemente pensando que es automático que van a tener una amputación tras su diagnóstico. Entonces, Claro. muchas veces eso nos estorba a nosotros en la práctica a, por ejemplo, prescribir insulina si hablamos de personas con diabetes tipo 2. No tiene nada que ver el uso de insulina con amputación, ¿verdad? No, definitivamente no. También es completamente un mito. Ya sabemos que el uso de la insulina va a depender de toda la evaluación individualizada y médica que ustedes puedan tener con su equipo de salud. Es independiente, eh, pero sí es importante tener esto en cuenta, ¿no? No porque yo tenga ya un diagnóstico reciente o de 5 o de 10 años, ya automáticamente tengo complicaciones por pie diabético o neuropatía, sino que hay múltiples factores e incluso muchas veces requiere otros estudios complementarios, ¿no? No solamente es la evaluación del pie como tal. Este es un tema del que seguramente después vamos a seguir platicando porque hay muchos mitos alrededor del uso de la insulina y los que llegan a nosotros a través de Beyond Type 2 en español es, por ejemplo, que la gente piensa o cree
equivocadamente que el uso de insulina se relaciona con ceguera y con pie diabético, cuando sabemos ahora ya que no es así, que en realidad son tratamientos que nos ayudarán justamente a prevenir o retrasar la aparición de estas complicaciones. Entonces, si ustedes pensaban que iban a tener mayor riesgo de desarrollar neuropatía diabética o tener una amputación por el simple hecho de utilizar insulina o de si acaban de ser diagnosticados con diabetes tipo 2, pues aquí ya Héctor nos está explicando que no es así. Es como reasegurar que no es así y que justamente seguir un buen tratamiento y tener educación en diabetes nos ayudará a identificar tempranamente los signos y síntomas para poder recibir atención rápidamente. Oye, Héctor, algo bien importante. Nosotros que vivimos con diabetes, ¿cómo podemos identificar si tenemos pie diabético? Creo que esto es así como el saber qué conlleva y todo el pie diabético es bien Claro, importante, pero el identificarlo es todavía como que el puntito clave, ¿no? por supuesto. Aquí la mayor herramienta que nosotros tenemos es nuestros ojos y nuestras manos, ¿de acuerdo? Eso nos ayuda a estar haciendo una revisión todos los días de nuestros pies, ¿ok? Al fin y al cabo, ese es un punto que también yo insisto mucho con mis pacientes, ¿no? Los pies están ahí por algo, entonces hay que voltearlos a ver, ¿no? Hay que atrevernos a explorarlos, incluso hasta consentirlos un poco, de saber cuál es la forma de mi pie, cómo está la coloración, cómo está la temperatura, incluso si un día ya los llego a sentir muy fríos y por mucho tiempo, no es normal, ¿no? O si ya empiezo a sentir este hormigueo o incluso esta sensación como de descargas eléctricas, o incluso que no toleremos ya ni el calcetín, eso ya es un foco rojo de que necesitamos atención por parte de nuestro equipo de salud, ¿de acuerdo? Y por supuesto, otra parte muy importante es la aparición de lesiones. ¿Y a qué me refiero con lesiones? No nos imaginemos la úlcera, no. Y aquí es muy importante, desde una uña enterrada hasta hongos en las uñas, pueden ser causa de un pie diabético complicado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la invitación es a que realmente veamos el pie diariamente, ¿no? Otra parte, la que nos toca, digamos, a los profesionales de la salud, son dos cosas, ¿no? Igual, revisar los pies siempre que nuestros pacientes lleguen a la consulta o se contacten con nosotros. Incluso en esta época de pandemia, lo podemos hacer a través de videollamada. Ayer me tocó justamente darle esta atención a mi paciente y decía, bueno, es un reto revisar el pie a distancia, pero se puede. Afortunadamente hay herramientas que nos ayudan, ¿no? Entonces, eso me da mucha información muy valiosa sobre cómo está, ¿de acuerdo? Entonces, revisión en cada consulta, digamos, médica o de salud, y hay una evaluación que les deben de hacer por lo menos una vez al año, y que es importante que sea integral. ¿A qué me refiero con integral? Una es explorar el pie, ¿de acuerdo? De forma completísima, que no nos tardamos más de un minuto y ya lo he hecho cronometrado, entonces después les paso el tip para que lo hagan. La otra es hacer pruebas justamente de sensibilidad, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar dos herramientas que tengo aquí. Una es el monofilamento, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, es un tubito muy delgado de plástico y con este voy a evaluar la sensibilidad en ciertas zonas del pie, ¿de acuerdo? Y la otra es el diapasón, que es igual, es una prueba de sensibilidad, ¿de acuerdo? Tengo pacientes músicos que me dicen, claro, es un diapasón que emite una vibración, un sonido. Sí, y esto me sirve para saber qué tanto percibe el paciente. Entonces, básicamente lo activo, aquí ya está vibrando y lo coloco en cierta zona y si el paciente lo percibe, eso me da muchísima información, ¿de acuerdo? De cómo está percibiendo mi paciente, ¿ok? La otra es una evaluación de ver cómo está la forma del pie, porque sabemos que sí hay deformidades que se pueden llegar a presentar y pueden ser de riesgo. Entonces, ahí identificarlas tempranamente y ver qué podemos hacer. Y la última, y es una parte muy importante, es la valoración vascular, que ahí hay una prueba especializada de la cual igual me tardaría mucho hablando, pero lo más sencillo es ver cómo están nuestros pulsos presentes. Y aquí hay un pulso en esta parte del pie que se llama el pulso pedial y que esto lo podemos sentir si está presente. Y también en esta parte hay otro pulso que se llama el pulso tibial, el cual también podemos palpar para ver si está presente, ¿no? Entonces,
eso es como de forma muy, muy rápida esta evaluación integral que les pueden hacer. Yo a mis pacientes se las hago, digamos, religiosamente y obligatoriamente cada año para saber cómo están, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que incluso en pacientes que son de reciente diagnóstico de diabetes tipo 2, empiezan a haber alteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es fundamental y les hablo de este término que nos gusta mucho, que es corresponsabilidad, ¿no? Paciente o persona que vive con diabetes, más profesional de la salud, y yo agregaría un tercer actor que es la familia, ¿no? Si trabajamos estos tres ejes en conjunto, de verdad que los resultados son muy, muy buenos. Y sobre todo, lo que mencionabas, me pareció muy interesante que mencionabas que nosotros como pacientes y consultantes podemos solicitar o hasta incluso exigir estas revisiones en nuestra consulta. O sea, tendríamos que hacerlo y se sugeriría que lo hiciéramos, bueno, que primero que fuéramos a consulta cada 3 meses, ¿no? Calculemos. Y si fuera así cada 3 meses pedir que se haga esta revisión, pero de todos modos, sí o sí, entiendo por todo lo que nos estás platicando, que la revisión se hace todos los días nosotros mismos en nuestra casa, ¿no? Si no Así. tenemos herramientas como monofilamento en casa, algunos sí tenemos, pero no todos. Si algunos no tienen, ahorita Héctor nos va a ayudar a Eugenia y a mí a hacer un ejercicio donde en vivo vamos a revisar nuestros pies. Cabe aclarar que Eugenia y yo las dos hacemos ejercicio y nuestros pies son todo menos hermosos, pero vamos a intentar hacer el ejercicio para que la gente vea que es realmente fácil, que es muy rápido y que es algo que tenemos que hacer, vivamos con el tipo de diabetes que vivamos. Sí, de acuerdo. De hecho, bueno, específicamente nada más pruebas, por ejemplo, como monofilamento y diapasón y estas pruebas más especializadas, con realizarlas una vez al año nos da mucha información, ¿de acuerdo? Depende de los resultados, ya veremos si se hace cada 6 meses o cada 3. ¿Ah? Pero en casa, lo que sí vamos a hacer diario es ahorita el ejercicio, esta orientación que les voy a dar a Mariana y a Eugenia, que es algo muy sencillo. Ahorita tal vez nos vamos a tardar un poquito más por la explicación, pero les prometo que invirtiendo de 5 a 10 minutos diarios pueden tener unos pies saludables, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Muy bien, entonces, para explicar le vamos a llamar el paso a paso para cuidar nuestros pies y poder prevenir estas complicaciones, les decía que lo que necesitamos son nuestras manos y nuestros ojos, ¿de acuerdo? Hay algunos otros instrumentos que ahorita ya les mostraré, y creo que el principal es un espejo, ¿de acuerdo? Que aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, este espejo nos va a ayudar a poder visualizar nuestro pie por completo, ¿de acuerdo? Eventualmente, si nosotros tenemos la facilidad de doblar nuestro pie, es mucho más sencillo, ¿no? Porque nos permite ver en su totalidad la visualización, ¿no? Entonces, aquí la invitación es que ahorita primero se descalcen, se quiten sus zapatos, su calcetín y puedan revisar su pie. ¿Y qué es lo que buscamos con esta revisión? Justamente lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Visualizar si hay lesiones en la planta, qué lesiones pueden haber, callosidades, que se esté descamando el pie, que esté reseco, que haya grietas, ¿de acuerdo? También entre los dedos va a ser muy importante que veamos que no haya fisuras o que no haya humedad y ver cómo están nuestras uñas, ¿de acuerdo? La coloración, el que no estén gruesas, todo eso es muy importante que revisemos si vivimos con diabetes diariamente en nuestros pies, ¿de acuerdo? Estamos listas. Muy bien. Oye, Héctor, y ahorita que me estoy quitando los zapatos, ¿todos los zapatos son adecuados? ¿Tenemos que tener alguna precaución con nuestros zapatos? Sí, por supuesto. De hecho, ese es uno de los pasos del cual hablamos al momento de cuidar nuestros pies, porque el zapato debe de ser lo más cómodo posible para nosotros. ¿De acuerdo? Es esta parte de consentir al pie y no ponerlo en un riesgo extra. ¿Ah? Por usar un calzado inadecuado, sí puede haber pie diabético. ¿De acuerdo? Sí podemos tener complicaciones. Entonces, características especiales, que sea, les digo, cómodo, que no tenga costuras por dentro del zapato, que tenga una punta redonda o cuadradita, como en el caso de la punta redonda que nos muestra Mariana, ¿de acuerdo? Y la altura o el tacón va a depender, ¿de acuerdo? Porque aquí lo ideal es que no sea más de 4 centímetros. Si nosotros usamos un zapato muy alto, en ese no hay tanto problema porque es plataforma, pero en otros que, por ejemplo, que tienen un tacón más elevado,
todo el apoyo se va hacia esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, pueden aparecer callosidades, pueden aparecer otras lesiones si se usa zapato muy, muy alto. Y el último sería un material natural, ¿de acuerdo? El cual pueda ser flexible, y que permita que el pie esté transpirando, ¿no? Porque también sabemos que pueden haber algunos temas ahí con la cuestión del calzado.